buenas tardes y buenos días, depende de dónde se estén conectando. Bienvenidos a este programa 7 días, 7 dones que Radio Quirios nos quiere ofrecer a través de sus canales de FM y Facebook. Pues soy el Padre Héctor Ramírez de Mater Fátima y quiero compartirles con ustedes, precisamente estamos haciendo este itinerario, me han invitado, de la cual invitación agradezco, que hayan empezado en un servidor para poder cooperar, colaborar con este deseo de transmitir la riqueza de los dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del don de sabiduría. Quisiera empezar con una oración y después vamos a ir a la palabra de Dios. Pues nos ponemos en presencia, precisamente vamos a pedir luz al Espíritu Santo para que nos haga comprender su presencia en nuestra alma y también las maravillas que Él va obrando en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Isaías 11, 2, capítulo 11, versículo 2. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Ustedes saben que esto se refería al Mesías y va a ser muy interesante porque nosotros, a imitación de Cristo, después ya con la promesa que Él hace en el Nuevo Testamento, que queda plasmada en el Nuevo Testamento, Él dice, yo tengo que irme, tengo que ascender al Padre, porque si no, no les puedo mandar al Paráclito, el Espíritu Santo, y Él vendrá y les hará comprender todo lo que ahora no están ustedes preparados para entender. A lo largo de la historia de la Iglesia, el Espíritu Santo nos lo va a ir marcando, nos lo va a ir ofreciendo, nos lo va ayudando a comprender. Y eso es lo que el Señor se compromete a hacer cuando vaya a la diestra del Padre. Bueno, también pasamos al apóstol San Pablo, que la verdad es muy elocuente. Vaya que no habla San Pablo, habla de todo prácticamente, pero sobre todo usted recuerde que él nos habla de que tendremos que ser hombres nuevos, hombres y mujeres nuevos, precisamente llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu, para dejar las obras de la carne, la fornicación y toda la gula, los excesos, la pereza, etc. Pero también cuando se refiere a la carne hay otro aspecto que también nos tiene que hacer pensar. Él dice, debemos dejar las obras de la carne y es dejarse guiar por los vanos razonamientos. Necesitamos el Espíritu Santo y sus dones para poder pensar bien, o sea, pensar con rectitud, con claridad, con luz y poder realizar las obras que Dios está esperando. Bueno, pues vamos a leer dos pasajes, 1 Corintios 12, 8 y luego ahora vemos el otro. Dice, a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, que realmente el Espíritu Santo va obrando en nuestros corazones. ¿Cuántas palabras, ahora que estamos llenos de redes sociales por todos lados, cuántas palabras vanas, insulsas, sin sentido, inclusive hasta peligrosas para nuestra alma, nuestra salvación, que polulan, abundan en las redes sociales, en la televisión, en la radio? Hay que ser mejor persona de pocas palabras, pero sabias, que realmente lo que digamos tenga un sentido y sea profundo y que sea una verdad que nos lleve a Dios, que todo lo que digamos lleve las almas a Dios. Y el otro pasaje, San Pablo, está en Efesios 1:17. Pablo oraba para que los creyentes sean iluminados con el conocimiento de su voluntad
para que vivan de manera digna del Señor y le agraden en todo. Pues ese es el don de la sabiduría, vivir, o sea, discernir las cosas de Dios y poderlas vivir en nuestro día a día. Bueno, el Espíritu Santo nos concede 7 dones. Recuerden que desde nuestro bautismo es quitado, erradicado el pecado original de nuestra alma y se nos da la gracia santificante, y junto con la gracia santificante vienen los dones del Espíritu Santo. Hay que disponernos, ahora es lo que vamos a ir explicando poco a poco, disponernos para que el Señor pueda obrar en nuestra alma libremente. O sea, yo acepto, me dispongo en libertad, pero es el Señor el que nos va llevando. Esa es la diferencia entre un santo y una persona buena, ¿no? Que quizá no hace cosas malas, pero no llega a altos grados de santidad. El santo es el que es llevado por el Espíritu Santo. En cambio, el hombre bueno, pues sí, puede, con la razón, mientras no hagas grandes desastres, pues a lo mejor te considera el mundo una buena persona, pero hay que aspirar a los carismas mejores. O sea, no solo el carisma, estoy parafraseando a San Pablo, hay que aspirar a la santidad, al cielo, a las virtudes más altas. Y bueno, vamos a ver que el don de sabiduría es el que ayuda a perfeccionar la virtud de la caridad, que es la virtud más importante. Pues vamos a inspirarnos en un gran autor, Antonio Rollo Marín, que es un grande teólogo, en paz descanse, que nos explica perfectamente el obrar de Dios en el alma, a través de la gracia, los sacramentos, etcétera, las virtudes, la oración, las virtudes teologales, las virtudes morales, pero llega el momento en que dice, ahora viene, y toda esta parte se le llama la parte ascética, la parte en la que el hombre, la persona, pone mucho de su parte y fecundado con la gracia. Pero llega un momento, ya después de madurar, crecer, etcétera, en el que el Señor le regala los dones del Espíritu Santo. Ya están en el alma, pero empiezan a ejercitar una obra de gobierno, de fortaleza, de perfección en las virtudes teologales, etcétera, y nos van llevando a altísimos grados o cuotas de santidad. Y a eso estamos llamados todos. Lo que voy a decir ahora no es para unos, es para todos. Cualquier persona puede recibir los dones del Espíritu Santo, basta que esté en gracia. En la gracia santificante se da, por ejemplo, la confesión, en la Eucaristía, etcétera. Por lo tanto, yo tengo los dones del Espíritu Santo. Si he estado bautizado y estoy en gracia, no estoy en pecado mortal, tengo los dones del Espíritu Santo. Los usaré más, o sea, digamos, me dispondré mejor o no, pero los tengo en el alma. Y Dios puede obrar a través de ellos. Bueno, el don de la sabiduría es el que nos lleva a la perfección, la última perfección, o sea, la más alta perfección, la virtud teologal de la caridad. Recuerde que hay 3 virtudes teologales y 4 virtudes cardinales. Son las 7 virtudes más importantes que tenemos en nuestra alma. Las virtudes teologales, la fe, que me permite conocer a Dios tal cual es, como Él se ha revelado. La esperanza, que me hace desear estar algún día en la patria celestial con Él. Y luego después viene la caridad, que es amar a Dios porque es amable, porque podemos descubrir en Él amor, no por lo que me da, sino porque es amable, es digno de amor, y yo lo amo. Bueno, pues estas virtudes teologales son las más importantes de nuestra alma, inclusive valen más que los dones, aunque los dones las perfeccionan, que ahora vamos a entrar ahí. Y luego después vienen las virtudes cardinales, que son son menos dignas, tienen menor valor que las teologales, pero son las virtudes que Dios dispuso para, digamos, enfilar nuestra vida hacia un crecimiento en las virtudes teologales. O sea, son los medios que ponemos para que las virtudes teologales estén libres y maduren, ¿no? Y ya sabemos que no alcanzarán la perfección total, la última perfección, si no es a través de los dones del Espíritu Santo. Fíjense qué interesante ir conociendo el organismo espiritual, mi alma, cómo funciona y cómo Dios va obrando en mi alma. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? La prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Son, digamos, remueven, preparan, disponen como medios, ayudas a las virtudes teologales para que vayan realizando su operación espiritual. Y ahora sí vamos a entrar de lleno.
vienen los dones del Espíritu Santo, que es la forma divina de obrar en el alma, ya no es el hombre. El hombre colabora, es Dios quien lleva la batuta, para entendernos en lenguaje simple, y es Él el que nos va llevando en esa santificación, pero a unas velocidades muy bellas, impresionantes. Bueno, pues está el don de la sabiduría, es un hábito sobrenatural inseparable de la caridad. O sea, ese es el sentido del don de sabiduría, estar unido a la caridad para llevarla a su última perfección, por la cual juzgamos, aquí está, digamos, su objeto, o sea, el sentido, ¿a qué se orienta la sabiduría? Me permite juzgar rectamente de Dios y de las cosas divinas por sus últimas y altísimas causas bajo el instinto especial del Espíritu Santo. O sea, juzgo rectamente las cosas de Dios, a Dios y lo que Él propone al hombre. El cielo, la gracia, la oración, la virtud, la pureza, la humildad, o sea, todas las cosas de Dios las juzgo rectamente y las miro por sus últimas y altísimas causas. Esto, un intelecto, el entendimiento, no podría penetrar con las fuerzas humanas. Fíjense, aquí está un aspecto muy hermoso de cómo el Espíritu Santo, gracias a los dones, me permite llegar a unos, digamos, aspectos del conocimiento o experiencia de Dios que solo con las fuerzas humanas, solo con las virtudes teologales o cardinales, no llegaría. Esta perfección de la que estamos hablando solo se da con los dones del Espíritu Santo. Eso, la vida espiritual se divide en vida ascética, que son las primeras etapas, y luego viene la vida mística, que es cuando ya predomina el Espíritu Santo. Pues la vida ascética no dará un salto en crecimiento, madurez y perfección, sino es con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, seguimos. Bajo el instinto especial del Espíritu Santo, es el que nos hace, fíjense, como entrever, razonar, entender, que nos las hace saborear por cierta connaturalidad y simpatía. Las cosas de Dios, fíjense, para algunos, para los que viven en pecado, las cosas de Dios son hasta las aborrecen, les chocan, les molestan. Y estamos diciendo aquí que el que vive de los dones del Espíritu Santo, que es guiado por el Espíritu Santo, todo lo que es de Dios y las cosas altísimas de Dios se miran con naturalidad. Imagínate, voy a poner un ejemplo de Santa Isabel de la Trinidad, que fue una carmelita descalza, una mística muy hermosa, muy profunda, y ella precisamente, digamos, su experiencia espiritual se basó mucho en el considerar, gozar y disfrutar la inhabitación de la Trinidad en el alma. Todos tenemos esa inhabitación de la Trinidad. Cuando recibimos la gracia, especialmente la confesión, si estamos en pecado, ahí está Dios habitando en el corazón del hombre. Pero muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, no nos damos cuenta, no la consideramos, no la percibimos, no dialogamos con ellos y se pierde, digamos, esa oportunidad. En cambio, quienes tienen esos dones, en este caso sabiduría, le hace entender que la Trinidad habita en mí por gracia. Y entonces ella vivía realmente imbuida en la Trinidad. Bueno, entonces ya se dieron cuenta que es algo impresionante, viene del Espíritu Santo, no se separa de la caridad, para que la virtud de la caridad, porque cuando yo ejercito la caridad, auxiliado con la gracia, pero sin la presencia del don de la sabiduría del Espíritu Santo, yo puedo hacer actos de caridad meritorios, buenos y venidos de lo alto, pero no perfectísimos o perfectos. Solamente llegaré a esa perfección con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice Rollo Marín, lo explica muy bien, ahora no me puedo extender. Porque la virtud de la caridad, la virtud teologal de la caridad ejercitada solo con la gracia divina, o sea, con la gracia, está muy bien porque es meritoria, puedo ir al cielo con esas obras, pero no llego a ser santo de altar, por ejemplo, que llevan la virtud a grados heroicos, ¿no? A unas perfecciones que a veces nos cuesta hasta
entender, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿por qué actuaría de modo humano? Sería yo obrando la caridad, digamos, fortalecido con la gracia, pero siempre al modo humano. Fíjate, ahora viene la diferencia. Cuando viene el don de la sabiduría, yo puedo hacer un acto de caridad, pero movido por el don divino. Entonces el amor, la perfección, la entrega, todo, o sea, cambia radicalmente, mucho más profundo. Y por eso los santos pues se dejan llevar por los dones del Espíritu Santo. Juzgamos rectamente, por lo tanto, pues una cosa es entender a Dios, la fe me ayuda a conocer a Dios, pero aquí no estamos hablando de solamente saber quién es Dios y que Dios es Dios y qué significa Dios en su omnipotencia, sus atributos, sino que aquí lo que importa es conocer y juzgar las cosas de Dios. No solamente conocerle, sino poder distinguir que las cosas de Dios están presentes. Entonces, de Dios, descubrirlo, distinguir las cosas, vamos a llamarle criaturas, con las cosas de Dios. Entonces, no es lo mismo la gracia que una planta o que una persona. O sea, la gracia divina tiene un valor mucho más grande que cualquier criatura. Entonces, juzgar de Dios y de las cosas divinas. O sea, no es que yo juzgue a Dios, sino que le entiendo, lo comprendo, entiendo lo que me está pidiendo, veo lo que tengo que hacer y por lo tanto me pongo a hacerlo. Por sus últimas y altísimas causas, pues esa es la verdadera sabiduría, una inteligencia que es capaz de llegar a penetrar lo más profundo de Dios, ¿no? El hombre no abarca a Dios, ya lo sabemos por nuestros límites, pero sí, con el don de sabiduría tenemos un conocimiento muy profundo de Dios. Todo esto bajo el instinto especial del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lo hace, se dan cuenta, no es el hombre el que lo conquista, que nos lo hace saborear. Fíjense qué dulzura de esto. Es necesario entonces, porque la caridad no puede llegar a la perfección y plenitud sin este don. Por lo tanto, sí es necesario el don de la sabiduría. Ya lo decía, porque en vez de obrar al modo humano la caridad, que es la virtud teologal de la caridad, que es gracia, pero siempre a modo humano, con el don de sabiduría, la caridad llega a obrar con un modo, con un sentido divino, o sea, con una perfección que viene de lo alto. ¿Cuáles son algunos de los efectos del don de sabiduría en la virtud de la caridad? Dice, le da a los santos un sentido divino de eternidad y con eso juzgan todas las cosas. Fíjate, ya tenemos presente la eternidad. No estamos buscando otras cosas sino a Dios y la vida eterna. Y por lo tanto le hace vivir de un modo enteramente divino los misterios de nuestra santa fe. O sea, la crucifixión, la encarnación, María, la iglesia, todo, la resurrección, Pentecostés, todo se entiende a la luz de Dios y con el sentido que Dios le ha querido dar, o sea, con una profundidad muy grande. Yo no sé si ustedes tienen la experiencia de hablar con gente muy santa, yo no mucho, pero sí he encontrado gente santa en mi vida, y la verdad, te hablan y están en otro nivel. Y tú dices, no, yo no entiendo, o sea, sí entiendo lo que está diciendo, pero sé que no vivo en ese ambiente de espiritualidad, de sencillez, de amor, de paz, de luz, etcétera. Pues las personas que viven de los dones, que son las personas virtuosas, sí viven en ese nivel. Después también nos hace vivir en sociedad con las tres personas divinas, sí, por esa participación trinitaria, lo que les decía que experimentaba Santa Isabel de la Trinidad. Esa inhabitación trinitaria la tenemos, pero fíjese, ahora con este don sí podíamos percibir pues lo que estamos viviendo. Nos lleva hasta el heroísmo de para vivir la virtud de la caridad. Por lo tanto, es necesario para que el amor sea perfecto. Fíjate lo que voy a decir. Para que la vida sea perfecto, necesitamos el don de sabiduría y los dones del Espíritu Santo.
Proporciona también las virtudes, a las virtudes el último rasgo de perfección y acabamiento, o sea, las va perfeccionando todas, comenzando por la caridad. Pero claro, recuerden que la caridad es como ese paraguas que envuelve a todas las virtudes, las fortifica, las perfecciona. Entonces, si se perfecciona la caridad puede perfeccionar todas las virtudes y las hace verdaderamente divinas, las hace del cielo. Bien, también se le une una bienaventuranza, o sea, los que viven el don de la sabiduría unido a la virtud teologal de la caridad, se le asemeja a una de las 8 bienaventuranzas. ¿Cuál es? Mateo 5:9, bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Esto es una unión que hace San Agustín y Santo Tomás de Aquino. A este fruto, o sea, un fruto de este don, pues es que la persona se vuelve pacífica, porque vive en Dios. Y lógicamente, los que vivan en Dios y que tengan paz en su corazón, pues no van a hacer nada que afecte ni a Dios ni al hermano. Y se llamarán hijos de Dios. Dirán, este es especial. No entendemos por qué, pero no sé, le maltratamos y perdona, le perseguimos y te da la túnica, etcétera, etcétera. Lo que dice el Evangelio. El don de sabiduría tiene vicios opuestos. ¿Cuáles son? Principalmente 2 vicios. Uno, en la vida espiritual, la teología espiritual se llama estulticia o necedad espiritual. ¿Qué significa esto? Es un embotamiento del juicio y del sentido espiritual. Recuerden que la definición decía que nosotros podemos juzgar de Dios y de las cosas divinas por sus altísimas y profundísimas causas de una forma connatural, gozando, saboreando las cosas de Dios, ¿no? En cambio, la estulticia es el que se embota en su juicio y no puede juzgar rectamente, se pierde. Impide discernir o juzgar las cosas de Dios, no las entiende. Y si trata de hacer un juicio, se equivoca. Bueno, pero hay otro que es peor, otro vicio opuesto, la fatuidad, que esto es por pecado, por vicios, por pasiones desordenadas, etc. Lleva a una incapacidad total. La otra era estar embotado. Algo puedes hacer. En cambio, la fatuidad no tiene la capacidad de juzgar las cosas divinas. Entonces se opone totalmente al don de sabiduría. ¿Cómo se debe fomentar este don? Algunos medios que esperemos nos ayuden y nos motiven. Primero, los generales, ¿sí? Los sacramentos, la vida de oración, el recogimiento, el silencio, la vida de gracia, invocar frecuentemente al Espíritu Santo, la humildad profunda. Todo eso va haciendo crecer cualquier virtud. Pero vamos a hablar específicamente de este don. ¿Cómo me dispongo mejor para que el Espíritu Santo pueda obrar en mí? Porque recuerden que los dones no vienen de mí, vienen de Dios, especialmente del Espíritu Santo. Dice, hay que esforzarnos en ver todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Hay que alejarnos de lo mundano, de lo material, de lo que no sabe distinguir entre lo espiritual y lo material. Segundo, habría que combatir la sabiduría del mundo, que precisamente es estulticia y necedad ante Dios. O sea, te dicen que la felicidad es un coche, que la felicidad es tener dinero, que la felicidad es tener poder, que la felicidad está en el sexo. Y tú sabes que no es así. Tú puedes hacer todas estas vicios o pasiones desordenadas y no llenan tu corazón. Tú lo sabes. Emborráchate todos los días si quieres. Destruyes tu vida, todo, tu vida, tu salud, tu familia, tu dinero, tu trabajo, tu paz espiritual, te hace esclavo, o sea, destruye todo. No hay un aspecto de tu vida que no quede, digamos, tocado y arruinado, ¿no? Y te dicen que el alcohol es lo mejor que te puede pasar. O sea, te lo proponen diciendo que se olvidan los problemas, que te fortalece, que la gente valiente es la que toma alcohol.
que así eres una persona importante en la vida si tú tomas alcohol, los tontos no toman alcohol, etcétera. O sea, nos engañan. Ya sabes quién está como última causa detrás, Satanás. Aunque sea una empresa ambiciosa, lo que sea, te hace caer en un vicio. Entonces, todo lo que es del mundo, juzgarlo por estulto, por sin sentido. No saben juzgar los del mundo. Están tan llenos de pecados y vicios y pasiones que están ciegos y no me pueden proponer algo porque no tienen idea. No es que no sepan, sino que su juicio va a ser errado. Te van a proponer un mal como un bien. Voy a poner un ejemplo. Las leyes que están aprobando ahora de eutanasia, de aborto, son contrarias al ser humano y la gente las ve como algo positivo. Por eso las aprueba, no solamente por los políticos que las quieren imponer, sino porque el pueblo está de acuerdo. Imagínate hasta dónde ha llegado la ceguera de nuestro juicio. No aficionarse demasiado a las cosas de este mundo, aunque sean buenas y honestas. La familia, por ejemplo, es bellísima, los amigos, etcétera. Pues no me aficiono a ellos. Mi corazón debe estar en Dios y solo en Él. Entonces, no equivocarnos. Después, no apegarnos a los consuelos espirituales, sino estar en Dios a través de los consuelos espirituales. O sea, Dios a veces nos regala caramelos. Es una imagen muy simpática. Nos regala caramelitos para que le sigamos, le amemos, le correspondamos, pero después llega un momento en que el Señor nos los quita y nos prueba y nos hace ver, ahora me vas a amar por lo que soy, no por lo que te doy, sino por lo que soy. Y ahí pues a veces vienen dificultades. Bien, como ven, pues estamos llamados al amor, a la caridad. Lo dijo Cristo, el mandamiento más importante es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, y el don de sabiduría me lleva a vivir este mandamiento en plenitud. Por lo tanto, vaya que es importante que estemos atentos. Bueno, pues vamos a leer algunas frasecitas de santos que nos ayuden ya a motivar nuestra alma para disponernos a vivir ese don de sabiduría que vendrá del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo al que suplicamos, rezamos, le proponemos, ven Espíritu Santo, y envía esos dones, cada uno de los 7 dones, para que vayan transformando nuestro corazón. La sabiduría no es otra cosa que la medida de la mente conforme a la norma de la divina sabiduría. O sea, adecuarnos, transformarnos en Dios, decía San Agustín. San Juan de la Cruz nos dice que la verdadera sabiduría consiste en amar a Dios y hacer su voluntad. Si se dan cuenta, juzgamos rectamente de Dios, lo amamos con todo nuestro corazón, y seguir su voluntad, las cosas de Dios, sabiendo que el que sigue la voluntad de Dios llega al cielo. También San Juan Pablo II nos dice que la sabiduría es el don de discernir en medio de todas las cosas la realidad fundamental y última que es Dios. Recuerden que me ayuda a juzgar, Entonces, pero no juzgar para dar un veredicto, sino juzgar para comprender y para discernir, para entender qué es lo que estoy experimentando. La sabiduría no se obtiene simplemente acumulando conocimiento, dice Santa Teresa de Ávila. Eso se llama estudio, no se llama sabiduría, sino por medio de una vida de oración y una relación íntima con Dios. Solo, se dan cuenta, de lo alto viene la sabiduría, no viene del hombre. La verdadera sabiduría es conocer a Dios y amarlo con todo el corazón, porque engloba a toda la persona, nos lo dice Santa Catalina de Siena. San Bernardo de Claraval: la sabiduría es el arte de vivir en conformidad con la voluntad divina y buscar el bien supremo. Claro, solo ¿cuántos quisieran seguir a Dios y son incapaces de seguir su? Primero, porque no llegan a comprenderla. Sobre todo los conversos, pues a veces tienen mucha ilusión, pero siguen cometiendo errores, ¿no? ¿Y por qué? Porque todavía no tienen ese don de sabiduría que les permite juzgar y obrar rectamente. San Francisco de Sales nos dice que la sabiduría es el don de discernir, vuelvo a hablar de juicio, la voluntad de Dios en todas las circunstancias y actuar en consecuencia. Entonces, recuerden que la caridad está en la inteligencia, en el entendimiento, pero también está en la voluntad. El entendimiento para reconocer dónde está Dios amable y en la voluntad
que son las dos facultades del alma, en la voluntad me lleva a amar con todo mi corazón y entregarme a Dios y al prójimo. Esto lo dijo San Francisco de Sales. Después, la última, San Ignacio de Loyola, dice que el don de sabiduría se manifiesta en el discernimiento de los espíritus y en la capacidad de tomar decisiones en conformidad con la voluntad de Dios. O sea, yo descubro qué es lo que Dios quiere y pues en conformidad me pongo a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Bien, pues vamos a disponernos, pedir al Espíritu Santo que nos envíe el don de la sabiduría para que nos transforme nuestras vidas. Les doy mi bendición y muchas gracias por habernos acompañado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.